Bueno, primero bienvenidos a los amigos de Outliers. Y la idea del Salón de la Fama yo creo que la tuvimos incluso antes de que yo naciera. Mucha gente que, como yo, como Jesús Martínez por supuesto, hemos pensado a lo largo de los años en el fútbol mexicano que faltaban reconocimientos, que los grandes futbolistas, y que muchos ya no pudieron en vida, como Horacio Casarín, como el Pirata Fuente, como el Dumbo López, como muchas grandes leyendas del fútbol mexicano de las primeras décadas del siglo pasado, hicieron cosas importantes y se fueron sin que, hasta que morían, les ponían su nombre a una cancha, a un estadio, a un trofeo. Y nosotros, cuando por ahí del inicio del 2002, platicando con Jesús Martínez, que ya había comprado al Pachuca y que como cuna del fútbol mexicano él tenía muchos proyectos, no solamente el fútbol, la Universidad del Fútbol, la Tuzo Plaza, ampliar el estadio, en fin, muchos proyectos. Platicando con él, yo como periodista, como directivo, surgió la plática de el fútbol mexicano le debe algo a las grandes leyendas que le han dado vida. ¿Por qué no un Salón de la Fama? Y ahí quedó, en una plática de comida, en una plática de amigos, pero no tomaba forma, y lo tomó hasta el año 2009, que Jesús, que bueno, para el 2009 ya el Pachuca había ganado la Copa Sudamericana, había sido campeón de Liga, había ido al Mundial de Clubes, etcétera. Me dice en 2009, Toño, ya tengo un lugar donde podríamos hacer el Salón de la Fama. Hay un parque en Pachuca, una explanada de colores que se llama El Pizal, en el Parque Ben Gurión, en donde podríamos hacer ahí el Salón de la Fama. Hay un edificio que iba a ser un museo de tecnología, pero no le han puesto nada, hicieron el cascarón, el edificio, y ya le dije al gobernador que si nos permite hacer ahí el Salón de la Fama, pues vamos a generar turismo, vamos a generar empleos. Y bueno, es un comodato, no son los terrenos ni son instalaciones de Jesús Martínez, sino los terrenos pertenecen al gobierno, y hasta el año 2035, el entonces gobernador, que era Miguel Osorio, le dijo a Jesús, bueno, haz tu Salón de la Fama, generar turismo, hacer crecer a Pachuca, generar empleos, darle vida a este lugar, pero bueno, pues contra ese reloj de si lo acabas en un año, te lo damos. Y entonces me habla Jesús en el 2009 y me dice, ahí donde está ese edificio vacío, quiero que sea el Salón de la Fama. Entonces, pues así fue la historia. No había balón gigante, por supuesto, o sea, eso ya vino después. Cuando a mí, yo en mis secciones me daban un espacio en la radio, en la televisión o en periódico, yo tuve columna muchos años en Ovaciones, en El Récord, en muchos periódicos yo tenía mi columna. Y la ventaja del columnista es que escribe de lo que quiere, no de lo que te piden, ¿no? Porque no como reportero que vas a entrevistar a alguien y sacas tu nota, no. Yo hacía una columna y entonces decía, bueno, si tengo 5 columnas a la semana, 1 o 2 las tengo que dedicar a eso que yo decía que le faltaba al fútbol mexicano. Vamos a reconocer, a recordar la fecha de la inauguración de un estadio, hoy cumple tantos años Nacho Treyes, hoy se cumple tanto tiempo de que Antonio Carvajal hizo tal cosa, o que Hugo Sánchez metió su primer gol. O sea, rescatar todo lo que era la historia del fútbol era una de mis pasiones. Y en televisión incluso teníamos un programa en televisión que se llamaba Super Estadio, con el ruso Brailovsky, Francisco Javier González, Isidro Procuna, Jorge Sánchez. Y cuando yo una vez a la semana tenía mi sección, decía el Salón de la Fama. Y ponía mis cuadritos ahí con la cara de Aarón Padilla, de Hugo Sánchez, de Borja, de Reynoso, de las leyendas que ya se habían retirado, pero que merecían estar en un Salón de la Fama. Entonces una cosa cuadró con otra, porque cuando con Jesús Martínez se pensó en hacer el Salón de la Fama, o lo pensamos hacer, yo decía, es que yo sé qué es lo que hay que hacer ahí, a quién hay que contactar, etcétera. Pero Jesús fue más ambicioso y dijo, ¿por qué no lo hacemos mundial? Y que la FIFA nos dé su aval, y que no solamente entren los mexicanos, que entren internacionales. Y yo pensaba, bueno, Jesús sabrá lo que está diciendo, eso debe costar mucho. Pues sí sabía lo que estaba diciendo, lo que estaba pensando, lo que estaba soñando, porque un día me llama, soñé anoche, estuve pensando y me desperté que por qué no en lugar del edificio lo dejamos ahí como un centro interactivo, pero junto hacemos el balón más grande del mundo y adentro el museo. Y yo decía, bueno, pues si él lo va a pagar, si él lo va a hacer, pues yo feliz. Entonces, a la pregunta concreta, si yo he disfrutado más estos 10 años, poco más ya, el Salón de la Fama, o mis casi 4 décadas de comentarista, porque yo empecé a los 20, tengo 60, y resulta que, bueno, yo te diría que es a la par, porque una cosa y otra se combinan. Yo hacía Salón de la Fama como periodista, y ahora en el Salón de la Fama he vuelto a ser periodista, porque yo lo dejé como 5 o 6 años para venirme acá a Pachuca, a vivir incluso, y me hicieron mi despedida de televisión, adiós, y a los 5 o 6 años me invitan a narrar los partidos de fútbol en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016,
Y me fui ese mes pensando que era solamente un palomazo. Pero regresé y me invitan después a otros programas, y después vino el Mundial de Rusia, desde allá unos programas diarios, y luego ya narraciones de partidos, y luego los Olímpicos de Tokio, y ahora estamos preparando ya también lo que es Qatar para el 22, y los Juegos Olímpicos de París. Entonces alguien me dijo, bueno, ya murió, y les digo quién me lo dijo, Jorge Echeventura. Cuando yo me despedí de los medios, 2011, para venirme acá, les dije, bueno, ya aquí cerré mi etapa, y me dijo, uno nunca se retira, el periodista nunca se retira, siempre vas a ser periodista. Y yo entendí la metáfora, ¿no? O sea, sí, toda mi vida seré mi vocación, pero bueno, ya esa etapa acabó, ¿no? El tiempo hizo que efectivamente no me retiré. No es fácil cuando la ambición fue, no nos quedemos en el fútbol nacional, o sea, reconocer a leyendas en el retiro, que obviamente la primera generación pues había una deuda, no había entrado al Salón de la Fama y lo merecían. Borja, Reynoso, Carvajal, Hugo Sánchez, Saturnino Cardoso, y luego, bueno, pues Carlos Hermosillo, Jorge Campos, Luis García. O sea, había una gran cantidad de nombres, Raúl Cárdenas, Chava Reyes, el Tigre Sepúlveda, que no habían entrado a un Salón de la Fama, pero digamos que eso es más fácil, porque los tienes aquí, porque saben lo que es el proyecto. Pero efectivamente, desde el primer año, la ambición de hacerlo internacional pues hizo que tuviera que buscar cómo encontraba a Pelé, a Maradona, a Di Stéfano, a Cruyff, a Beckenbauer, y luego a Varese, a Gullit, a Del Bosque, a Ronaldo, a Cafú, a Rivellino, a Zanetti, a Arrigo Sacchi, a Kempes, a Valdano. Ahora para esta generación yo acabo de regresar de un viaje para ver a Roberto Carlos, a Raúl, a Cannavaro. Entonces, bueno, no es fácil en el sentido de que las agendas y la distancia y los tiempos, ¿no? Son gente que de alguna manera no es nada más decir sí voy y vengo, no, o sea, estamos hablando de un viaje al otro lado del mundo, a un lugar que para ellos, cuando tú les dices que en México, bueno, ya les cuesta trabajo asimilar un poquito porque no habían venido muchos, luego en Pachuca, luego un Salón de la Fama porque aquí, luego porque exactamente en esa fecha hacer que todos coincidan, o sea, pero unos están dirigiendo, pero otros no pueden en esa fecha, pero otros están enfermos, pero otros, o sea, entonces no hemos podido tener lamentablemente ninguna de las 9 ceremonias que ya hicimos, la 10 está en proceso, no hemos podido tener en 9 años todos los miembros premiados que puedan venir. Los que no vienen mandan un mensaje. Yo tengo la fortuna de que con Jesús Martínez la seriedad de darle al Salón de la Fama esta presencia internacional va de no solamente avisarles, ¿no? Y ahora en redes sociales, oye, ganaste, no, sino ir a visitarlos personalmente. Eso ayuda mucho. Porque cuando yo lo noto, o sea, cuando desde el primer año tú vas y les dices a alguien, oye, vengo desde México para verte, o sea, es mi viaje para verte, ya ellos dicen, bueno, este tipo llegó acá porque vino a verme, o sea, a ver, te ponen más atención, saben de qué se trata, se comprometen más con la intención de venir, porque se dan cuenta que es algo serio. Entonces no es fácil, pero se puede. Me voy a la última investidura. Esta, la 10, que tiene un toque muy especial me parece por el fallecimiento del Diego, porque tienes a Ronaldinho que seguramente cerrará la ceremonia, porque pues es la 10, el número emblemático del fútbol mundial, y además se cruzó una pandemia, ¿no? Entonces seguramente será espectacular. Sí, tuvimos la mala fortuna, bueno, en el mundo, nadie sabía que iba a suceder eso en 2020, pues de que veníamos en un proceso de hacer cada año la investidura, las votaciones primero en abril, las investiduras en noviembre, y no solamente habíamos dejado que las votaciones fueran ya siempre en Pachuca, dentro del balón, sino las habíamos sacado a la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, nos habíamos ido a Madrid en el 2019, la hicimos en Madrid, con los periodistas en Madrid y otros conectados, pero estuvimos con la gente del Real Madrid, del Atlético de Madrid, y esa investidura yo fui después a visitar a Batistuta, a Arrigo Sacchi, a Zanetti, en fin, y vinieron aquí a Arrigo Sacchi y Zanetti a recibir su premio. O sea, veníamos con una racha de la 1, la 2, la 3, hasta la 9, perfecto. La 10 se debió votar en abril del 2020 y premiar en noviembre. Pues no, en marzo tuvimos que cerrar todo, planear diferente las cosas. En noviembre, en lugar de investidura, hicimos la votación virtual, con muchos cuidados, con muchas precauciones, todo el mundo desde su casa. Entonces fue una votación rarísima, pero bueno, dijimos, ya elegimos a la 10. ¿Cuándo la hacemos? Pues el año que entra, o sea, en este 2021. Pues ¿cuándo será prudente? Cuando se pueda, cuando ya no haya riesgos, cuando los visitantes, sobre todo del extranjero, no teman venir a México.
Bueno, pues dijimos el pasado 9 de julio, que cumplió 10 años la instalación, queremos hacerla el 9 de noviembre. Y oh sorpresa, ¿no? La situación no ha cambiado, lamentablemente. Yo acabo de hacer algunos viajes y te siguen pidiendo, si vuelas internacionalmente, cuarentenas, te piden situaciones que Cannavaro está dirigiendo en China y le ha sido difícil incluso ir a ver a su familia en Nápoles, en Italia. Raúl está dirigiendo, que es otro investido para la 10, está dirigiendo al Castilla y no puede desprenderse de su trabajo por venir a recibir un premio el 9 de noviembre. Roberto Carlos un poco más fácil, Ronaldinho, aunque no lo parezca, un poco más fácil, Pia Sondag, una entrenadora, un poco más fácil. Pero bueno, empezamos a sondear qué tan factible era, por cuestiones número 1 de salud, número 2 de disposición y medidas sanitarias, y luego hacer un evento como este, virtual, no vale la pena. Aunque esperemos hacerlo presencial un buen rato todavía, lo vamos a esperar. Y luego también hacerlo sin público en el teatro, ¿sí? Que parte de lo emotivo es que ellos vayan con sus familias, que los artistas vean el auditorio lleno, que se transmita a todo el mundo. No son las condiciones. Entonces, pues se tomó la determinación de no hacerlo en noviembre, pese a que ya tenemos a todos los investidos apalabrados, digamos, y es factible porque también se complica el 2022, es el año del Mundial de Qatar, cierre de eliminatorias, ajuste de calendarios, en noviembre es prácticamente ya casi el Mundial, entonces seguramente la vamos a hacer a principio de año, muy posiblemente en marzo, pero seguimos dependiendo de condiciones. Aprendí a través de la vida y de mi carrera de periodista y ahora del Salón de la Fama, que tienes que pensar en el hoy, o sea, hoy, porque ya vimos todos en el mundo, en el 2020, que el mañana no depende de nosotros, o sea, tienes que hacer tu trabajo hoy, tienes que pensar que si es la investidura 7 la que estábamos preparando, esa debe ser la mejor, pero la 8 tiene que ser mejor que la 7, pero la 9 mejor que la 8, y yo pienso eso, o sea, mi sueño es que ya se haga la 10, que sea la mejor, que digamos valió la pena esperar 2 años prácticamente, porque resultó espectacular, y no por hacerla, ¿sí? Decir, bueno, pues van a venir de los 11 o 12 premiados 4. No, ese no es el objetivo. ¿Qué sueño? Que la que sigue salga mejor que la otra. Me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuáles son los 3 momentos con los que te quedas? Así, tu top 3 de investidos o de momentos que viviste dentro de la investidura. Bueno, pues hay muchos. La primera generación fue muy emocionante. Como no había Salón de la Fama, por el lado de los mexicanos, ¿no? Porque ver en el mismo escenario a Nacho Treyes, a Antonio Carvajal, a Chava Reyes, a Hugo Sánchez, a Jorge Campos, a Caviño, a Reynoso, a Borja, o sea, y además entre los presentadores venía Memo Ochoa, el Chicharito. Cuando tú dices, ¿quién había podido juntar a esas generaciones? Ese es uno de los momentos, la primera generación, la primera investidura, para mí es inolvidable. Luego, pues si me voy a personajes, hay muchos. Haber estado con Di Stefano, porque no podía viajar por un problema, ya caminaba con bastón, y él mandó un discurso muy emotivo. Jos Fontaine, que vino de Francia, ya el mayor goleador en una sola Copa del Mundo, el francés, vino y estaba muy emocionado. Vicente del Bosque, técnico campeón del mundo, vino también con una gran sencillez y estuvo aquí con su esposa. Entonces Ronaldo, ¿no? Una figura estelarísima también, con gran disposición. Entonces me quedo con todos esos internacionales también que pudieron venir a recibir, Baresi, Gullit, repito, hay grandes figuras internacionales. Y tal vez el último momento sería pues de las últimas investiduras, esos personajes que dices alcanzaron a recibirlo, ¿no? La última investidura en la 9 vino el abuelo del Chícharo, Tomás Balcázar, que fue un goleador de las Chivas, de la selección mexicana en Copa del Mundo, y que vino en silla de ruedas y que estaba muy emocionado, Tommy Balcázar, para recibir su trofeo, y aquí estuvo, y 4 meses después murió. Entonces fue un impacto. También nos sucedió con Aarón Padilla, que ya no podía venir por un problema de memoria y cosas a recibir su premio, y meses después de que se le entregó el premio a su familia y él alcanzó en un video, sabíamos que él se daba cuenta pero no podía decirlo, etcétera, también murió, igual que el Halcón Peña, Paolo Rossi, que vino también a recibir su premio y hace unos meses murió. Entonces esos personajes que pudieron venir, Nacho Treyes, Chava Reyes, o sea, esos que pudieron venir a recibirlo, también me emociona mucho. Puntualmente te lo tengo que preguntar, ¿tienes algo planeado para Maradona? Bueno,
evidentemente cuando uno dice la 10, nosotros de hecho hicimos ya un tema, una canción de la 10, de Jauregui, a propósito de calentar toda esta ceremonia. Y cuando uno dice la 10, hablando de la ceremonia, también te viene a la mente la 10 como la playera mágica, la de Pelé, la de Maradona, la de Ronaldinho, la de Rivaldo, la del Chaco, la de Cuauhtémoc, o sea, hablar de 10 es hablar de los jugadores talentosos, líderes, estrellas. Entonces yo te diría que evidentemente Diego Armando Maradona, cuando podamos hacer esa ceremonia, será parte de un homenaje a él y muchos dieces. Bueno, muy particularmente a los amigos de Outliers, les quiero decir que el Salón de la Fama, que está a 1 hora de México, de la Ciudad de México, aquí en Pachuca, es el balón más grande del mundo, no hay pierde, entran a Pachuca y lo van a volver ver del lado izquierdo, 40 metros de alto, un edificio por dentro, un museo por dentro, a un lado un centro interactivo. La invitación es eso, que no hay en el mundo, y se los digo porque he viajado y porque veo que hay grandes museos, el del Barcelona es padrísimo, el de River es padrísimo, el de Real Madrid está espectacular y ahora va a quedar mejor el nuevo estadio. En fin, los equipos tienen sus propios museos y con eso no podemos competir. Pero este lugar lo que pretende es que en un solo sitio tenemos pantallas, tenemos objetos, tenemos memorabilia, tenemos la historia del fútbol de todos, ¿no? Que aquel chavito que el abuelo le platicaba o le platica, no sabes quién fue Hugo, cómo no lo viste jugar, o quién fue Caviño, o quién fue tal. Pues aquí va a venir a ver en pantalla los goles de esos jugadores o las atajadas de Celada, de Marín, de Campos, de los grandes porteros. Es un centro interactivo que no hay otro igual. Nuestra idea fue basar en el Papalote, el Museo del Niño, de Toca, Juega y Aprende, y hacer lo mismo en torno con el tema temático del fútbol y el Salón de la Fama, que es el balón. Bueno, pues en el Balón de la Fama tenemos guardada la historia y cada año vamos, a medida que ingresan más personajes en las investiduras, metiendo más videos de todos ellos. O sea que la invitación es para que ojalá vengan aquí a Pachuca y conozcan este lugar único.